Bueno, pues por lo menos Raúl Díaz, que fue el asesino o el homicida, en este caso el que mató, eso con casi toda seguridad, porque él mismo lo ha confesado, de la joven Romina, esa paraguaya que se casó con él y que murió hace 4 años, algo más de 4 años, ha confesado que al menos se arrepiente de lo que hizo, tras confesar efectivamente que fue él quien la mató, descuartizó y luego escondió y repartió sus restos por toda la isla de Lanzarote. Hoy fue la última sesión de estos 3 días que ha durado el juicio y ha quedado visto para sentencia. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelo Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Gloria Artiles, buenas tardes Gloria, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, bastante bien. Bueno, ahora te preguntaré sobre el tema del caso Romina ya porque casi es un capítulo que hoy posiblemente se cierre hasta que se conozca efectivamente cuántos años de cárcel le va a caer a Raúl Díaz. Andrés Martínez, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo buenas estamos? tardes, Jorge. Muy bien, estupendamente. Bueno, Andrés, antes de nada, decir también que la otra noticia del día fue la que ayer por la tarde, justo cuando nos íbamos de aquí, se confirmaba que finalmente se ha firmado un acuerdo para gobernar Coalición Canaria y el Partido Popular, las dos principales instituciones de la isla de Lanzarote, tanto el Cabildo de Lanzarote, donde Osvaldo Betancor, el nacionalista, pues será apoyado por el Partido Popular para poder gobernar con tranquilidad, porque él ya es presidente electo del Cabildo de Lanzarote, y Astrid Pérez como alcaldesa de Arrecife con el apoyo de Coalición Canaria. Pues sí, la verdad que ayer se firmaba, estamos viendo las imágenes y bueno, se confirmaba con las cifras que daban, tanto con Osvaldo o con el Coalición Canaria imponiéndose en el Cabildo y el Partido Popular siendo partido la segunda y la tercera fuerza, ¿no? Y Coalición Canaria. Queda pendiente Teguise está pendiente de un tercero, ayer lo decían, que por respeto a ese tercer partido, que todo hacía apuntar, que era Nueva Canarias, de Fernando Jiménez, el concejal logrado, pero lo que parecía hoy en la entrevista él hablaba casi un 90%, sin embargo ahora sabemos que puede haber un pequeño retroceso en ese acuerdo y que a lo mejor no se cristalice tan fácilmente. Es verdad que ahí, si Fernando no cae ese voto, se tendría que girar un poco todo, estaría Vox pendiente ahí, el partido de Jonás, no lo sé. Sí, no, más que Jonás, que ya está vetado de alguna manera por el Partido Popular, por considerarlo que es una persona que no pueden meter en un grupo de gobierno de donde se transfugó, en este caso del Partido Popular, Gloria. Sí parece que el resto, este pacto estaba más o menos cantado, era impensable que el Partido Popular pudiera pactar por segunda vez con el Partido Socialista en Lanzarote, ¿no? Hombre, es evidente y además tal cual están las cartas en toda Canarias, excepto Fuerteventura, que también al principio se decía que había sido un problema de Coalición Canaria, pero realmente después, mirando un poco más a fondo, pues también fueron malas jugadas, por así decirlo, del Partido Popular. Pues evidentemente hay un cambio de ciclo total y que creo que también es lo que la población un poco ha dictaminado, ¿no? Bueno, en este sentido hay que decir que el Cabildo de Lanzarote, en los centros turísticos, que es una de las, siempre como una de las, al menos, ¿no?, de lo que siempre se piensa, una de las áreas que siempre quiere tener uno de los 2 o 3 partidos que gobiernen, ¿no? Y en este caso, pues ha caído del lado del Partido Popular. Es verdad que costó, porque Coalición Canaria siempre le ha gustado mucho tener ese área. El Partido Popular jugó muy fuerte, jugó también pidiendo, ya lo dije ayer aquí, la SPEL, la Sociedad de Promoción Turística, que también maneja su propio presupuesto, pero claro, ahí ya Coalición Canaria en fin, no pudo decir, mira, esto o quiere la SPEL o quiere centros turísticos. Y centros turísticos, que es lo más probable, aunque todavía no está decidido, pues va a llevar seguramente Ángel Vázquez. También se ha hablado de la posibilidad de que sea Jacobo Medina, pero lo más normal es que Jacobo Medina vaya como vicepresidente del Cabildo, pues sí, yo creo que queda con obras públicas y porque si fuera vicepresidente y centros turísticos es como más complicado. Además ya ha estado ahí y tal. Yo creo que lo que quería el Partido Popular era hacer como una macroconsejería de turismo. Y yo creo que al final tampoco ha estado mal que centros turísticos haya ido al Partido Popular. Date cuenta que centros turísticos, para garantizar, entre comillas, la paz social, esa que llaman tanto la paz social, que bueno, para mí la paz social es cuando se habla de la población, no de un grupo de trabajadores, pero bueno, para garantizar, entre comillas, la paz social, que a lo mejor con Coalición Canaria podría haber estado más complicado, ¿no? Aunque no son los mismos actores, está Osvaldo.
Y sin embargo, Ángel Vázquez ya ha estado también, creo, ¿no? En centros turísticos, en la SPEL sí estuvo. Sí, en SPEL seguro, pero... la que estuvo en centros turísticos fue Astrid Pérez, Es que ahora en mismo no recuerdo uno de los porque- sitios, de los momentos más convulsos. Y que Astrid Pérez, hay que reconocer que en aquel momento mantuvo el tipo. Fue un ataque brutal el que se le hizo desde el comité politizado, comité de empresa de aquel entonces, nunca como antes. De hecho, la encerraron en el Cabildo, no la dejaron salir. Pero ahí mostró valentía. De hecho sí. tuvo no solo valentía, Sí, sino sí, que sí, uno de sí, los trabajadores que le increpó, incluso Es verdad, manoteó el coche cuando salía, pues finalmente fue expulsado de los centros turísticos. Finalmente ganó el juicio el trabajador de que no se le podía echar sin indemnizar, pero se lo indemnizó y salió fuera. Sí, no, eso fue antes de que... Eso fue un scratch en toda regla, sí. porque fue antes de que se pusiera lo que lo pusiera de moda Más Podemos, y fue una presión absoluta, o sea, porque presionaban al Consejo de Administración, volvemos a lo mismo, eso es ilegal, tú no puedes presionar un pleno de algo, porque tú estás intentando, por la fuerza o por la intimidación, hacer cambiar el pensamiento, la decisión de un grupo de gobierno. Astrid, la verdad que ahí, como decías tú, Astrid tuvo valentía, además se reorganizó, porque es verdad, la entrada siempre del PSOE se utiliza, y al final, por ejemplo, eso, como los centros turísticos, no quiero decir mucho, pero también que quedaba como, cuando se empiezan a salir unas subvenciones o unos pagos desde allí, por otras cuestiones, por patrocinio, no lo sé, yo creo que va a venir bien aire nuevo, el área que lo tenga, si es el Partido Popular por el Partido Popular. No, el Partido Popular ya es seguro que Sí, lo va sí. a tener, lo que Yo no creo sabemos... que será quiero seguramente ir- Ángel Y Vázquez, será, imagino. todo apunta, Otra cosa que lo que va a sí. ser Ángel Vázquez. Kiko Aparicio también le gustaría, a todos les gustaría llevar esa área. Pero date cuenta lo también- más probable es que Ángel, por la experiencia que tenga, Sí, que tiene, y por la- posiblemente termine cantándose y hacia también él. por la forma de ser es una persona que, bueno, no es una persona que crea a lo mejor tanto rechazo como otras personas. Es decir, yo creo que podría ser un acierto poner ahí a Ángel Vázquez. Y después, pues Kiko Aparicio pues seguramente lleve la consejería del consorcio, en este caso del consorcio insular de emergencia. Que también la llevó la otra vez, Que ya la ¿no? llevó. Y deportes. Y deporte, y que la hizo muy bien, por cierto. Kiko ahí demostró que en poco tiempo se puso al día, vivió los momentos duros de la pandemia con gran resolución de los problemas, y yo creo que Kiko es un hombre que en ese sentido en el Cabildo ha crecido políticamente. Y luego Jacobo, que lo hizo muy bien en Obras Públicas, pues va a continuar con porque realmente las cosas que se hicieron hay que reconocerlo. Eso no es que sea de Jacobo, es del Cabildo, pero evidentemente el impulsor de carreteras que se hicieron, como la del vertedero, no, la de, en este caso... Todas las del Peñón. Sí, la del Peñón y la de Nazaret al complejo, pues fueron... Y que le costó, le son costó, presu- pero sí, estaba son- y encima. otras más que se Sí. hicieron, fueron algunas de las que él empezó Sí, ya, y lo sí, tenía sí, prácticamente culminado, pero que bueno, que hizo bien Dolores Corujo y el consejero de Obras Públicas de aquel entonces también culminarla, ¿no? Y en fin, esto tiene que ser de ambos, esto no tiene que apuntarse nadie al tanto, pero es verdad que Jacobo yo creo que cumplió con creces No, y Jacobo en le ese ponía, año y medio que estuvo. le ponía como más ganas, porque luego encima fueron los primeros años y en los 2 segundos años, que fue Alfredo Mendoza, Sí. Alfredo también tiene esa forma de ser, también a lo mejor el hombre trabajó muchísimo, pero se sacaron menos cosas y supuestamente es el final del mandato, cuando ya no había COVID, porque muchas veces Dolores Corujo utilizaba, también en parte con cierta razón, pero en otra parte no tanto, que el COVID le había imposibilitado hacer cosas. Cuando en esa segunda parte del mandato, yo creo que están pendientes más de otras cosas que de sacar los problemas. Es que y claro, fue lo el que pasó. principal reto al que se enfrenta este nuevo grupo de gobierno es precisamente la acción, la ejecución. Ayer estuve viendo un poco los acuerdos programáticos, que estamos hablando solamente de dónde se coloca cada persona, pero yo creo que lo importante para la isla de Lanzarote es los acuerdos programáticos con los que parten, ¿no? Que es empezar el plan insular, es decir, sacar adelante la aprobación inicial del plan insular, que eso tiene que ser una de las cosas prioritarias. En el tema Entonces, social ahora van a coincide. demostrar, claro, ahora el reto que tienen es demostrar que se han juntado precisamente para que sea un gobierno de acción y no un gobierno de palabras, no un gobierno de demagogia. Y yo creo que ahí es donde ahora es donde se va a medir, ¿no? Menos Sí. voladores y menos humo, que es lo que se vendió mucho en la anterior etapa, y por eso yo creo que también una de las cosas por las que se penalizó a Dolores Corujo fue también porque se prometía muchas cosas y Sí. poco se hizo.
pero sobre todo también esa política de mirar hacia atrás, hacia el pasado, y esto lo saben muy bien los americanos. Ganan los políticos que miran al futuro, porque la gente lo que quiere es ver un futuro despejado, un futuro mejor que el que tienen, y eso es lo que no pudo transmitir, o al menos no supo transmitirlo la presidenta anterior, que ahora sigue en funciones. Y en una época especialmente difícil, Jorge, date cuenta, con una inflación galopante, con una presión impositiva impresionante, con leyes que han ido en contra, por ejemplo, de poder alquilar, claro. Con leyes, entonces, es decir, no calcularon el momento donde estaba la gente. Hubo como una brecha entre lo que estaba pasando la gente y donde estaban ellos. Y yo creo que esto es lo que, mi interpretación es lo que ha votado la gente, es decir, empiecen a caminar y empiecen a hacer, y ahora pues hay que estar encima también como con cualquier otro grupo de gobierno. Bueno, pues ya el nuevo presidente, que va a ser el nuevo presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancourt, pues se va a convertir en un presidente con el apoyo suficiente para poder sacar su programa adelante junto con el Partido Popular. Por fin se oficializó el gran pacto entre el Partido Popular y Coalición Canaria para dirigir el Cabildo de Lanzarote, además del Ayuntamiento de Arrecife. Las dos formaciones respetarán que la presidencia o alcaldía correspondiente la ocupe el miembro del partido ganador. Por ese motivo, Osvaldo Betancourt se convertirá próximamente en el presidente de la máxima institución insular. En este caso, Coalición Canaria ha ganado la presidencia en el Cabildo Insular de Lanzarote. Desde el Partido Popular de Lanzarote ya le hemos felicitado. Los nacionalistas ostentarán diferentes áreas, entre las que destaca política territorial, agricultura, ganadería y pesca, agua, turismo, transporte, movilidad, cultura y reserva de biosfera, empleo, juventud. Los populares en este aspecto consiguen también áreas importantes, en especial los centros turísticos. El Partido Popular llevamos la vicepresidencia primera y la tercera, la Secretaría del Consejo Insular, Obras Públicas, Deportes, Centros Turísticos, Hacienda y Contratación y la Unidad de Planificación y Coordinación de Proyectos. Los dos partidos políticos dieron a entender que era el momento del cambio para alcanzar la estabilidad que, según sus palabras, ha fallado en la legislatura liderada por Dolores Corujo. Firmamos un acuerdo de estabilidad, espero que evidentemente este acuerdo nace desde la honestidad. Nuestro objetivo es la estabilidad en estos 4 años. Y con un fraternal abrazo se firmó un acuerdo que podría también aplicarse no solo al Cabildo y a Arrecife, sino también a Teguise, con Olivia Duque colocada como alcaldesa. Listo. Bueno, pues dos mujeres que en este caso sellan un pacto que todo el mundo espera que dure los 4 años, porque es lo más importante. Lanzarote no puede seguir con las inestabilidades, son castigadas esas inestabilidades. Aquellos que rompen normalmente suelen ser castigados en las urnas, y sobre todo cuando se hace sin ningún motivo más aparente que las propias excusas que muchas veces se buscan cuando no interesa seguir gobernando con el compañero, con el socio de gobierno. En Arrecife, Gloria, ya hemos hablado del Cabildo, en Arrecife yo creo que es un pacto que era más complicado por las circunstancias, incluso porque gobernaron juntos hasta el final, y esto, Coalición Canaria y el PP, era muy complicado. Es verdad que en la lista de Coalición Canaria, pues una lista con muchos gallos, muy potente, y bueno, y se sabe que no hay, en fin, ese feeling con muchos de ellos. Pero en cualquier caso, me refiero entre el PP y Coalición Canaria. Pero han hecho el esfuerzo, y yo creo que ahí Astrid hay que darle, en este caso, creo yo, que ha tenido la generosidad suficiente para firmar un pacto que yo creo que es el que más conviene ahora mismo a la capital. Hombre, evidentemente, porque es que la capital de Arrecife merece que se esté por encima de los personalismos. O sea, ahí sí que hay que tener altura de miras, y yo creo que en esta ocasión pues sí se ha tenido, y es lo que se necesitaba. Ahora, en principio, pues ella será alcaldesa. Se está hablando también que podría optar a la presidencia del Parlamento de Canarias, que es un puesto, evidentemente, como estabas hablando antes de la tertulia, Jorge, de los que más poder tiene, porque al fin y al cabo está el presidente del Ejecutivo, y este sería el presidente del Legislativo, de los dos principales poderes, por así decirlo, entre los tres, ¿no? Y creo que, en principio, Astrid tomará la alcaldía, y después pues ya se verá qué es lo que pasa. Pero en principio, el hecho de haber salido ayer a mostrar este pacto indica la voluntad inquebrantable de que se siga con ese pacto, y han entendido las dos formaciones, por lo que estuve escuchando ayer,
que eso es lo que han interpretado que es el cambio de modelo, también lo escuché, ¿no? El cambio de modelo que ahora mismo tanto Canarias como quizá Lanzarote, pues es darle la oportunidad a ver si de esta manera pues se gestiona mejor. Ya. A mí me gustaría, y mira que no, ni soy de Astre ni no soy de Astre, sino que ya que ella ha tenido las riendas durante estos 4 años, que yo creo que me extrañaría que quisiera irse de la alcaldía, porque tú quieres ese tiempo para ejecutar lo que ya has iniciado. Ella, en la última entrevista que le hice yo como candidata, ella decía las cosas por las que quería seguir. Entonces, hombre, evidentemente un puesto de parlamento es de prestigio, es un puesto de cierta... Bueno, pero no es de desgaste, no creo que sea un desgaste. Yo creo que ser alcaldesa o alcalde de una ciudad como Arrecife debe ser de lo peor, porque tienes un constante presión del propio ciudadano que te reclama sus problemas. Allí en los altares del Parlamento de Canarias, que sin ser el presidente del Ejecutivo... Pero Astrid se maneja muy bien en el Parlamento de Canarias, sí. Conoce prácticamente a todos los parlamentarios. Lleva ya creo que 12 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, sería sí. ahora sería 12 años, creo, lo que lleva como parlamentaria. Y bueno, hombre, es muy difícil si finalmente el Partido Popular a nivel de Canarias la ha visto como la persona adecuada para presidir el Parlamento de Canarias. Yo creo que va a ser muy difícil que no acepte, ¿eh? Vamos a ver lo que ocurre, porque primero el día 17 toma posesión como alcaldesa y luego posteriormente es cuando se constituye el gobierno de Canarias, creo que a principios del mes a finales o a principios del mes de junio, no creo que a finales de junio, principios de julio. Claro, ahí ya se verá, una vez que se constituya el Parlamento. Luego ya tiene que ir, ese mismo día que se constituye, tiene que elegirse a la nueva presidenta. Sí, habrá que esperar, porque en política ya sabes que todo puede en último momento cambiar. De todas maneras, es verdad que Astrid tiene bastante experiencia como parlamentaria. Se la ha escuchado bastante como parlamentaria, cosa que, por ejemplo, siendo alcaldesa, cosa que, por ejemplo, la presidenta del Cabildo, Lori, poco se le escuchó como parlamentaria. Es decir, poco se lucharon algunas cosas, por lo menos a nivel de Parlamento, y en ese sentido, ella sí es verdad que tiene experiencia como parlamentaria, también tiene experiencia, bueno, tiene su oratoria, es decir, que no es, no es rasa, vamos, no es una parlamentaria que rasa. Lanzarote tenga como presidenta, sería la primera vez que un lanzaroteño preside la institución, sería la primera vez, en este caso, que sea una mujer, de Lanzarote me refiero. Y yo creo que a Lanzarote porque esto se convertiría casi en la segunda autoridad institucional de la isla de Canarias. Ya, pero yo creo que crea, y lo hablábamos antes de empezar el programa, crea un problema. Por cierto, Andrés, perdona, este es el pacto que están presentando entre Coalición Canaria y Partido Popular a nivel de Canarias. Déjame terminar. Para que la gente crea... Sí, si quieres ahora hablamos, pero lo que digo es que crea la situación de quién se queda en la alcaldía. Esa es una pregunta, porque también los grupos que ha formado siempre Astrid Pérez son muy, como diría yo, el sol, ¿no? Y todo el mundo gira alrededor del sistema, ¿no? Y en este caso, no sé si hablábamos de María José Tovar es la siguiente y Jonathan de León. No sé si están preparados. Bueno, uno también puede asumir el reto, pero si Astrid se va, hay que saber quién se queda. No sé si esto crea también... Bueno, no sé, a mí me generaría cierta... No sé. Hombre, esto es lo que deben estar valorando ahora, precisamente. Yo creo que Astrid, una persona responsable como es ella, pues me imagino que está valorando si precisamente esta mujer, María José Tovar, o será el que fue su asesor, ¿no? En este caso, Jonathan de León, el que sustituya, que es el número 3, sustituya, si ella finalmente, insisto... Exacto, es que eso habrá que verlo, insisto, claro. Decide dar el paso, si el partido apuesta por ella para que sea la nueva presidenta del Parlamento de Canarias en esta De todas maneras, Jorge, lo que es evidente es que la alcaldía de Arrecife, de una ciudad como Arrecife, sí necesita un buen líder. Vamos a ver, María Jesús Tovar ha hecho una buena labor de servicios sociales, se ha fogueado bastante. Es verdad que a Jonathan no se le conoce. Todo el mundo puede, no ha cogido cargo, todo el mundo puede aprender, indudablemente. Mira, que estaba preguntando a una compañera y Ángel Vázquez sí estuvo en los centros turísticos, me está diciendo, en el 2011 y en el 2012, y antes fue asesor de Astrid. ¿Ah, sí? Sí, es que yo no lo recordaba, pregunto a una compañera porque ahí me quedé con... Vale. Sí.
Pues no me acordaba de esa etapa Sí. de Ángel en los centros turísticos. Sí sé que estuvo y ejerciendo, en fin, haciendo una buena labor en el anterior gobierno con Pedro Saginés en el área de promoción turística, lo que es la SPEL, ¿no? La Sociedad de Promoción Turística de la isla de Lanzarote. Y bueno, pero para volver a Arrecife, ya veremos lo de Astrid, cómo termina finalmente. Todo indica que al menos la dirección regional quiere que Astrid sea la presidenta del Parlamento, que esa es la oferta que tiene Astrid y que ella es la que tendrá que decidir. Pero es verdad que Astrid, de momento, con pausa, va a tomar posesión de la alcaldía y luego ya se verá si finalmente opta o no opta. Y que la política son tiempos, Jorge, son tiempos siempre. Hay que saber jugar con los tiempos Sí, y no, nunca se y sabe que, al final. hombre, esa oferta no se le va a pasar muchas veces más Sí. a un político en Lanzarote. Creo que ya tenemos declaraciones porque también se firmó, si ayer se firmaba en Lanzarote el pacto Coalición Canaria-PP para las dos principales instituciones de la isla, Cabildo y Arrecife, hoy se ha firmado, y estas son las palabras del que va a ser el nuevo presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ese pacto Coalición Canaria-Partido Popular. El pasado 28 de mayo los ciudadanos propiciaron con su voto un cambio de gobierno, y hemos querido dotar de estabilidad, dotar de coherencia y sobre todo poner al ciudadano en el centro de la gestión pública del gobierno de Canarias y del mayor número de instituciones. Por eso, tras más de una semana de intenso trabajo, al que Manolo y yo le agradecemos a los compañeros que han estado trabajando intensamente en todos esos acuerdos que abarca a 4 cabildos y a más de una veintena de ayuntamientos y al propio gobierno de Canarias, pues hoy creo que han concluido satisfactoriamente. Un día especial para Canarias y para todos los canarios. Indiscutiblemente también lo es para las dos formaciones que hoy estamos representadas, para Coalición Canaria, a quien agradezco el que hayamos podido llegar a este principio de acuerdo, en donde, como decía su secretario general, Fernando Clavijo, es un documento programático, estructurado, en donde vamos a poner sobre la mesa un único programa de gestión, un único programa de gobierno que va a marcar las pautas y las líneas de desarrollo de la actividad que va a tener en mente y, cómo no, en su actividad diaria el próximo gobierno de Canarias. Pues el acuerdo, el anuncio del acuerdo, ese pacto que sustituye y un cambio de ciclo, pero sustituye al famoso pacto de las flores que ha durado para muchos, por suerte, solo 4 años. Otros, en cambio, consideran que, hombre, que hubiera sido bueno repetir ese acuerdo. Lo cierto es que se reparten, los nacionalistas tendrán la presidencia Obras Públicas, Agricultura, Ciencia y Universidad, entre otras, y los populares van a tener Hacienda, Ordenación del Territorio y Economía, además de Educación y Servicios Sociales. Como saben, se ha hecho especial hincapié, todos los partidos políticos, en 2 asuntos importantes, digo, a nivel de Canarias. Una es el tema de la sanidad, que es una de las fallas más importantes que tuvo el Pacto de las Flores, y también asuntos sociales, que a pesar de que Noemí Santana de Podemos había criticado duramente la gestión en asuntos sociales, sobre todo con el tema de la dependencia de Coalición Canaria en anteriores gobiernos, la verdad es que no fue su gestión realmente una gestión para tirar voladores en asuntos sociales. Hizo lo que pudo, pero no pudo hacer lo que quiso. Y eso luego se paga cuando usted promete que va a resolver todos los problemas. Pues después ve que las cosas cuando llega son mucho más complicadas de lo que parece. No, y la dependencia ha sido uno de los asuntos más enquistados y más a la cola de todo el territorio nacional. Y en otros sitios no ha habido tantos retrasos, no se ha llevado tan mal, con lo cual eso significa que ha sido la gestión la que ha sido muy deficiente. Es decir, y esto yo creo que esto es uno de los grandes temas que tienen que indicar... Posiblemente no por falta de empeño, porque en favor de la señora Santana no fue falta de empeño, ellos lo intentaron, pero es que es muy complicado porque viene de una situación muy lastrada, muy complicada, igual que lo tuvo Coalición Canaria. Es que hace falta mucho más trabajadores.
hace falta aumentar para tú poder hacer todo esto, porque esto para dar la Ya, dependencia pero yo entiendo de... lo que dices y se puede comprender, pero es que para eso está el político, El para problema es que cambiar prometen las cosas, pero que prometen cosas que luego Claro, pero es que no pueden. hay que saber gestionar, y gestionar no solamente se puede hacer a base de intenciones. Mira, yo no conozco ningún político que no entre con muy buenas intenciones. Claro. Todos tenemos y todos tienen muy buenas intenciones, pero hay que saber, hay que tener conocimiento y además hay que saber cómo hacerlo. Y muchas veces los hechos con la ideología chocan, es decir, y no hay manera de que entiendas de que la realidad se te está imponiendo delante, y cuando la realidad se te impone y sigues teniendo esos márgenes y esas cifras que todavía estás a la cola a nivel nacional, a nivel de toda España, es que tienes que mirar qué está pasando. Y entonces se necesita gestores también, no solamente gente con buenas intenciones. No basta ser bueno, no basta tener buenas intenciones. El político tiene que ser bueno y sabio, bueno e inteligente. Ninguna de las dos cosas solas pueden ir caminando pero y solas. también la carga de ideología, muchas veces, mi Santa Ana, sobre todo de Podemos, a veces también el PSOE. Por ejemplo, todos los temas, por ejemplo, en la sanidad, por lo mejor flexibilizar, a veces tendrás que subcontratar, pero esa ideología que te implica que tienes que hacer las cosas, luego es muy complicado mover toda la cuestión pública. Y luego el gobierno socialista no le ha quedado más remedio que acudir a la sanidad privada para ir escapando. Para ir escapando, porque si no, es mover imposible. eso mira, lo del tema aquí, en Lanzarote, el tema de energías renovables, energías eólicas y de las demás. Si tú vas a esperar a que te redacten el mapa, hazlo ya, o no tienes plan insular, no quieres hacer las cosas, quieres hablar, pero al final no pueden hacer nada, porque a todos se oponen. La legislatura donde menos se ha hecho en los últimos años en Por tema de ideología. implantación de energía alternativa ha sido en esta precisamente donde gobernaba presuntamente dos partidos progresistas que están muy a favor de la energía alternativa, pero como decía muy bien Gloria, se habla, mucho humo, pero no han puesto ni un solo molino nuevo, ni ningún parque fotovoltaico de verdad. Mi pregunta más allá es si es solo ineficacia. Y esa pregunta la lanzo. Son las dos cosas. Si es solo ineficacia o qué hay detrás de ciertas cosas. Es decir, ¿por qué se impide que el plan insular salga adelante? ¿Por qué se impide No, pero que es por una ideología, empresa... no es por ineficacia. No. Hay técnicos, ellos no tienen ningún problema en delegar las cuestiones técnicas. Es la cuestión de que tú, lo decimos en energía renovable, si dices tú, fotovoltaica no puede ir en suelo, si aquí no puede, enfrente del mar no puede. Jaulas marinas, el programa dice no, dices no a todo, pero no propones la solución. Entonces, al final lo que te ocurre es que te quedas en medio de decir, yo soy un idealista, pero no consigues nada. De récord, el propio Víctor Ángel Víctor, perdón, el consejero el presidente del gobierno de Canarias, hasta ahora en funciones, estaba con Lanzarote mosqueada, no porque estuviera enfrentado a Dolores Corujo, ni mucho menos, porque son grandes amigos y se defienden, sino pero que a niveles de cuando hablaba con otra gente de Lanzarote decía, pero es que aquí es imposible hacer nada, es que se oponen a la energía eólica, se oponen a la energía, a los parques fotovoltaicos, a las placas Pero fotovoltaicas. son los suyos, ¿eh? Claro. Son los suyos. Claro, dice, al final, tenemos tampoco con el tema de las jaulas marinas, como tú bien decías. Al final es que cuando no es una cosa es otra, las carreteras nos ponen problemas para todo tipo. Claro, es que eso hay que hacérselo mirar también, ¿eh? Porque es una cosa ya que ya se cuenta como una que lo que tú anécdota. consideras ineficacia y con cierto sentido, lo que crea, yo lo que viene a decir es como, lo dije en un artículo de opinión, o sea, somos peleones por omisión, es para que no se hagan las cosas aquí, para que no haya torretas, para que no haya jaulas marinas, para que no haya cosas buenas ni malas, pero luego no somos peleones, no somos reivindicativos, y en el artículo citaba una rotonda, la de la entrada de Arrecife. Que esa te tiene malo porque tienes razón, ¿eh? Claro, es una verdad. entrada, ¿por qué no tenemos derecho, como todas las ciudades, sí, a entrar por debajo y unos se van por aquí y otros por allá? Porque tenemos que ir a una razón. rotonda de 6 y nadie dice nada, no hay un proyecto, pero no hay nadie lo reclama, ningún partido. Todas las mañanas, es que lo decía en el artículo, todas las mañanas, y nadie dice nada. Una de las rotondas más y con utilizadas, accidentes, y la que más Pero mira, utilizadas no son graves. La pregunta que lanzo es que no es solo ineficacia y no es solo ideología. ¿vale? No, Es decir, claro que no. Cuando tú ya ves que un plan insular no sale, algo más tiene que hacer. ¿qué hay? O sea, vamos a ver, que todos conocemos No, cómo hay somos- intereses y hay otras Ahí es cosas. donde yo quiero llegar. No solo intereses de empresarios. No especulativo. No. Es lo que Intereses quiero que haya también Yo a solo buena lanzo esa vuelta. pregunta Yo lo he dicho aquí mil veces. porque tenemos que pensar Mil qué hay veces. detrás. El plan insular claro. no salió porque el Partido Socialista, que fue el que terminó por culminarlo, curiosamente, en la época de Marco Vergá, no salió porque la fundación
Por ideología. Dijo Por que ese no ideología. era el plan de Lanzarote, que tenían que hacer un plan que tenían que ellos darle el visto bueno. Y ese plan no se lo dieron porque consideraban que no era el plan que ellos creían mejor para Lanzarote. Y a mí me parece bien que la Fundación, como actor, un actor más de la sociedad, pueda opinar, pero no que se le haga caso. Una cosa es que opine, pero oye, encima le hace caso. Y sobre todo, que no le haga caso durante toda la vida. Oiga, proponga usted una alternativa. Lo que no puede hacer, como hizo Dolores Corujo, como ya ocurrió en la anterior etapa, pero al menos lo intentó. Y Jorge, meterlo en una gaveta y después tirarlo a la basura cuando faltaban 6 meses. Él no, pero proponer nada. Y eso más no. allá incluso de la fundación. Es que detrás de cuando hay cuestiones así, hay muchas cosas escondidas. Todos sabemos, la gente tiene que saber que detrás de la política hay unos intereses que están, los intereses más bajos del ser humano. Desgraciadamente en la política pues atrae efectivamente todo eso. Las bajas pasiones. Las bajas pasiones, vamos a llamar así, o las grandes tentaciones, ¿no? Por así decirlo. Bueno, dije que en Arrecife, que no terminamos de decirlo antes, Andrés, se ha quedado repartido el gobierno Coalición Canaria, pues va a llevar a ver si no me equivoco, lo tenía por aquí. Buena memoria, Espera un segundo porque estoy ahora viendo lo que teníamos en Arrecife. El Partido Popular va a llevar la alcaldía, la segunda tenencia de alcaldía, obras, subvenciones y unidad de proyectos, recursos humanos, deporte, gestión presupuestaria, policía local, también turismo y comercio, parques y jardines, medio ambiente y playa, archivo, estadística, actividades clasificadas, responsabilidad patrimonial, movilidad y transporte y otras, en este caso, otras áreas. El Coalición Canaria va a tener la primera tenencia de alcaldía, que seguramente va a ser Echedey Eugenio, la tercera, Hacienda, urbanismo, limpieza, festejo, patronato del carnaval, servicios sociales, mayor, inmigración, cultura, pesca y sector primario, educación, juventud, participación ciudadana, empleo, vivienda, que es muy importante, y régimen interior. En fin, estas van a ser más o menos las áreas que van a llevar ambas fuerzas políticas en Arrecife. Y otra noticia mala, en este caso para el Partido Popular, es que finalmente en el recuento de los votos de extranjeros no ha podido obtener lo que ellos pretendían el segundo parlamentario por la isla de Lanzarote al quitárselo o para quitárselo a Nueva Canaria, porque había solo una diferencia de 54 votos. Pero no fueron, aunque es verdad que en el recuento de votos ganó el Partido Popular, sacó más votos del voto exterior, Sí, le recortó. recortó distancia, pero no fueron suficientes como para poder arrebatarle el diputado. Estuvieron a hasta, Nueva Canaria, digo. claro, tenían la esperanza, estuvieron hasta el último momento revisando, recontando, pero finalmente pues no pudo ser, se queda Yone Caraballo, que bueno, también hará una labor, porque Yone Caraballo la verdad es que es una persona bastante reivindicativa, se le ha escuchado bastante, sobre todo con temas sanitarios y tal, y en este caso pues Pancho Hernández, que sin duda es una de las principales figuras del PP, por lo menos a nivel tradicional, uno de los grandes históricos, pues ahora vamos a ver, podría llegar a ser hasta candidato al Senado, parlamentario en la lista de parlamentarios del Partido Popular, consejero no electo en algún sitio, evidentemente. No, incluso puede llegar, puede estar también, porque hombre, Pancho, el Partido Popular tampoco está que le sobra a la gente, ¿no? Y tener un hombre de la experiencia de Pancho, pues siempre puede servir, sirve para un roto o para un descosido en cualquier sitio. Incluso en el gobierno de Canarias también, que ahora el Partido Popular va a entrar. Por cierto, que posiblemente en los próximos días se integren al gobierno de Canarias la agrupación socialista Gomera y la agrupación Herreña Independiente, que, bueno, una vez presentado el pacto seguramente se sumarán, son flecos los que quedan, para que se incorporen. ¿Y qué consejerías va a llevar? Porque ellos, creo que son 10 o 11 consejerías. Bueno, a lo mejor no lleva ninguna. Aunque la agrupación Herreña Independiente quería estar en una consejería. Pero bueno, la agrupación Independiente Herreña manda sin consejería. No, la que manda sin consejería la Gomera. es la Gomera. Perdón, creí que ibas a la decir Independiente, la Herreña, en este caso, antiguamente era la antigua Coalición Canaria. Es decir, que un poco, me imagino que Coalición Canaria la siente como propia todavía. Bueno, pues ya veremos. Ahora vamos a hablar con en este caso, Migdalia Machín, que es la secretaria general de Coalición Canaria, que ha sido una de las artífices también de este acuerdo, aunque realmente es un acuerdo que se viene haciendo desde arriba hacia abajo. Es decir,
las dos comisiones negociadoras, tanto del Partido Popular como de Coalición Canaria en Canarias, eran las que han luego filtrado esas negociaciones a las islas, ¿no? Para pactar y llegar a acuerdos, y aquí pues finalmente se ha cerrado ese acuerdo. Por cierto, que el tiempo, viene algo de lluvia, pero Andrés, pero ni mucho Nada, menos... muy poco. Ni mucho menos las cantidades grandísimas que está cayendo ahora mismo, o cayó hasta hace una hora en La Palma, ¿no? Sí, en Tenerife también en Añaza había viento y lluvia. Aquí nada. Ya lo dijo ayer aquí David Suárez de la EMET, sí. Y lo de la borrasca Óscar, por aquí poco. Pues oye, es increíble cómo aciertan ahora, ¿eh? Hace unos años era imposible, pero ahora es que efectivamente han dicho que no llegaba, y no ha llegado. Sí, en esta ocasión sí se dijo en Lanzarote, sí. En Lanzarote no se equivocaron, porque... Sí, nos han equivocado. Inicialmente yo que iba a llegar el resto, unos restos. Un poco, pero... Pero finalmente, y gracias a Dios, pues no ha llegado esa borrasca a la isla de Lanzarote. Vamos con nuestra invitada. Bueno, pues ya tenemos aquí una de las personas que ayer socialmente presentaba el pacto a Lanzarote, el pacto que va a gobernar las dos principales instituciones de la isla, en este caso el Cabildo de Lanzarote, con la presidencia bajo el mandato de Coalición Canaria, Osvaldo Betancor, y la alcaldía de Arrecife bajo la alcaldesa, que lo sigue siendo hasta ahora en funciones, Astrid Pérez del Partido Popular. Midalia Machín, me imagino que estará usted feliz y contenta y cansada, me imagino también. Feliz. Estos momentos hay que disfrutarlos. O sea que muy contenta porque siempre lo he dicho cuando he venido aquí, lo digo en reiteradas ocasiones, que nosotros somos un partido de gobierno y siempre que haya la posibilidad de gobernar y materializar un pacto lo vamos a hacer. Ahora profundizaremos, pero es verdad también que hay que hacer un poco de autocrítica. Usted, cuando la noche cuando eran las 12, 1 de la noche, de la madrugada del domingo para el lunes, ustedes tenían la sonrisa cortada por la mitad, porque realmente habían obtenido unos resultados bastante, digamos, sorprendentemente malos para lo que ustedes apostaban. Nosotros siempre digo que las elecciones son alegrías y otras no tanta alegría. Obviamente había cuestiones que nosotros ya por nuestros datos, porque uno al final dice las encuestas de uno y de otro, o sea, yo me creo las mías, claro, que para eso son las que hacemos y trabajamos con los estudios que creemos convenientes para que un poco nos marque la hoja de ruta que tenemos trazada. Y en ese momento había situaciones en la isla, en el municipio de la isla que obviamente lo tenía claro que iba a suceder, pero contra todo pronóstico lo de Arrecife nos sorprendió. ¿Y qué ha dicho el encuestador? Que yo sé que es un buen encuestador el que ustedes manejan. ¿Qué excusa le han dado para que ustedes pudieran ser la tercera fuerza después de haber sido la primera hace 4 años? Bueno, todavía estamos en análisis de datos, una reunión así en profundidad todavía no la hemos tenido, hay que analizar con detalle qué es lo que ha sucedido, pero independientemente de eso, porque ahora todos son conjeturas o variables para arriba, esto, lo otro, bueno, al final los datos científicos son los que te dan la certeza de qué ha podido ser y qué no ha podido ser. Lo veremos en estas semanas qué ha podido suceder, pero Jorge, yo estoy con escenarios tan rápidos, o sea, porque pasamos las elecciones, yo siempre pongo escenario 1, escenario 2. Escenario 1, elecciones y resultados, escenario 2, política de pacto. Bueno. Y de repente ha ido todo tan rápido que, bueno, hemos la verdad que yo le puedo decir que a mí personalmente, y llevo muchos años ejerciendo la profesión de periodista, nada más que 30 y tantos años, digo que me sorprendió la rapidez con la que se ha firmado este acuerdo, porque, hombre, había dificultades. Es verdad que tenían una ventaja sobre otras ocasiones, y es que ya venía prácticamente dado el pacto desde las alturas, porque se acaba ahora de ver el pacto Coalición Canaria-PP en Canarias. Sí, nosotros lo teníamos claro que los pactos obviamente pues se iban a vincular mucho a lo que iba a suceder en el gobierno de Canarias. Una vez que se avanzaba desde el partido hacia la línea de hacer un pacto con el PP, nosotros obviamente también lo tuvimos claro, aquí no teníamos duda que nuestro pacto tendría que ser con el PP porque necesitábamos generar ese cambio que creemos que necesitaba la isla. Obviamente, pues bueno, una vez que fueron las elecciones, hicimos la ejecutiva, nombramos la comisión negociadora del partido, y en el que se da la potestad a esas personas para negociar, y igual que lo hizo el PP, también nombró su comisión negociadora, y ahí, pues a partir de ahí, se materializó en el pacto de ayer. Cabildo, Arrecife y Ayuntamiento de Teguise, que está muy avanzado. Ayer no quisimos avanzar nada hasta que obviamente hay un tercero que entra en el juego de nuestro pacto. De eso le vamos a preguntar también sobre Teguise.
Bueno, es cierto que en Arrecife efectivamente bajaron, que me imagino que la autocrítica... Me gustaría preguntarle en su opinión personal, aunque usted no tenga todos los datos todavía, pero ¿qué es lo que usted siente por qué se bajó en Arrecife? Y luego, ¿qué parte de mérito tiene Coalición Canaria y el candidato de Coalición Canaria, Osvaldo Betancourt, en los resultados que ha sacado al Cabildo? ¿Y qué parte de demérito tiene el PSOE? Bueno, en cuanto siempre que sea autocrítica, yo soy una persona que me gusta ser realista con las cosas. Obviamente, como digo, por eso digo que hay alegrías y otras no tanta alegría. Obviamente tenemos que analizar qué ha podido pasar, cuáles han sido nuestros errores, pero municipio por municipio. Nosotros ahora mismo, si hacemos un escenario de cómo queda el tema electoral en la isla de Lanzarote, pues Tinajo revalida su mayoría, y es que no solo revalida, sino que aumentan 2, tremendo, 6ª mayoría absoluta. Sabíamos que íbamos a mejorar y obviamente que podíamos, bueno, mejorar algún dato, pero no tanto como lo hemos hecho, y a 30 votos de conseguir el 10º concejal. En Tías también siempre hemos sido de un concejal, de esa subida también, pues bueno, bienvenida sea, y luego, bueno, lo de Osvaldo ya es una cuestión tremenda, es un trabajo en equipo, de cómo se ha hecho, y creo también que la gente apuesta por un cambio en Lanzarote en ese sentido, porque viendo los resultados que tenía el Partido Socialista en distintas instituciones, obviamente, pues muchos compañeros y muchas personas se fueron a la cama pensando que había ganado el Cabildo el PSOE, y por la mañana se levantó que no. Nosotros venimos a tener la certeza de cómo había sido cerca de las 3:30, a las 4 de la mañana, quedábamos pocos en la sede ya, y ahí fue como los datos, y fue curioso, un momento estábamos a 400 votos, entra la mesa de la Vegueta, que fue de las últimas a contabilizar el Cabildo, y eran 300 y pico votos, recortamos. Ahí recortaron mucho, sí. Recortaron mucho, porque yo me fui de aquí y tenían más de 500 votos Dolores Corujo. Pues ahí recortamos, luego entró una mesa San Bartolomé, obviamente feudo socialista San Bartolomé, en ese sentido volvieron a distanciarse. Era muy complicado según estaban apareciendo los Pero luego, datos. Luego apareció la mesa de Yaiza y la última Uga y Playa Blanca, y esas mesas fueron las que nos dieron los votos. Sí, fueron las mesas que nos... fueron las mesas que finalmente nos dieron. Cuando vimos que nos habíamos quedado 69 votos, pues imagínate la alegría, o sea, porque las elecciones parece que son los últimos 15 días. Para mí personalmente han sido extremadamente largas. ¿Por qué? Porque nosotros arrancamos en septiembre de 2022. Quizás la sociedad solo ve ese trabajo ya que se expone exteriormente de cómo es una organización. Pero nosotros somos un partido de movilizar mucho a toda nuestra afiliada, a nuestros simpatizantes, de patear, porque cada voto nuestro nos cuesta el doble que un partido estatal, porque tiene una visibilidad en la televisión o en los medios de comunicación estatales que nosotros no tenemos. Entonces imagínate la alegría. Ya ganar el Cabildo, eso marca el mapa político en Lanzarote. Claro, pero lo que le quería preguntar es, ¿cree usted que Osvaldo concentró, simbolizó ese voto de la ilusión del cambio? O sea, en su figura, independientemente, o sea, el plus que quizá le otorgó a Coalición Canaria, quiero decir, porque no todo sería de mérito también del Partido Socialista, me refiero que si Coalición Canaria en otros sitios bajó, ¿hasta qué punto y por qué logró Osvaldo concentrar? Porque mucha gente, está claro que a lo mejor votó al PSOE a un municipio, pero no le votó al PSOE, al Cabildo, es evidente, ¿no? Es que eso está demostrado. Entonces, porque si ganó en todos los sitios y pierde en el Cabildo... Hay muchas variables. No te podría, eso es lo que le quiere preguntar. No te podría decir, ve usted tendríamos ahí? que tener los datos bien estudiados, hay muchas variables. Primero creo que generó ilusión otra manera de gobernar el Cabildo, y eso sí que creo que fue una de las cosas que caló. La ilusión del equipo, nosotros trabajamos en equipo y ahí se vuelca todo el partido sabiendo la importancia que tiene la primera institución insular. Y luego también otra cuestión que a mí me parece fundamental es que en los municipios, excepto en Tinajo, Cabildo y Parlamento supera a los datos del municipalismo de Coalición Canaria. Entonces son datos que hay que tener en cuenta, que ha podido pasar, porque hay gente que votó al municipio, no votó al municipio, pero sí votó a Cabildo al Parlamento. Y luego obviamente pues se mezclan muchas cosas, pues un voto a lo quizás de rebeldía contra el PSOE por todo lo que ha podido pasar. Es que no hay una sola variable, hay muchas variables que hay que sobre la mesa. Te digo, ahora uno va por la calle y ahora es como todo el mundo sabe, conoce y es normal que te diga. Me quedo asombrado porque es increíble. Yo digo, pero esto no puede ser, si el PSOE ganó las elecciones, ¿cómo puede ser que todo el mundo que te hable están contentos de que haya cambiado la situación? Yo no lo entiendo. Pero bueno, Midale, vamos por parte ya. En este caso ayer se firmaba aquí, precisamente en el Arrecife Gran Hotel, donde también están las instalaciones de Lancelot Televisión, se firmaba ese pacto, ese acuerdo, Coalición Canaria-PP. Ha habido muchas dificultades realmente. En el Cabildo de Lanzarote estaba claro de las áreas que se iban a repartir. No estaba claro. Mira, la primera premisa con la que íbamos a partir de esas negociaciones es que las listas
más votada entre Coalición y PP iban a tomar la alcaldía o la presidencia. En este caso, la presidencia, obviamente porque una cuestión ya del sistema electoral y sistema político español, los cabildos son presidencialistas, la lista más votada es quien toma posesión, entonces ahí la tomábamos nosotros. La alcaldía de Arrecife es para el PP porque consiguió más votos que nosotros, en este caso Astrid, y después en Teguise, pues la alcaldía sería para nosotros porque conseguimos más votos. A partir de ahí y partiendo de esa base, pues empezamos a negociar. Sé que la gente donde más se queda siempre es ¿qué áreas tienes tú y qué áreas tengo yo? Pero es que es mucho más que eso. Hay un recorrido muchísimo más largo. Estamos hablando de estabilidad, estamos hablando de gobernabilidad y estamos hablando de un modelo de isla y un modelo de ciudad que tienen que ir en sintonía ambos partidos. Y en los debates electorales siempre hemos tenido cosas en común, el PSOE... Pero usted está contento, Coalición Canaria está contento con el reparto, me refiero en el Cabildo, porque algunos dicen, hombre, le quitaron los centros turísticos, pero bueno, yo creo que en general... Yo creo que yo sinceramente lo veo y veo que es un acuerdo bastante, para el número de consejeros que tiene el Partido Popular, está bastante bien. El Partido Popular ha conseguido una cuota importante de poder, pero también ustedes se mantienen ahí con buenas áreas, ¿no? Lo que se trata es de hacer pactos equilibrados donde ambos socios se sienten cómodos. Obviamente habrá cosas que a mí me hubieran encantado que se hubieran quedado en mi formación política, igual que le ha pasado al Hacienda, PP. ustedes perdieron Hacienda, que era una cosa que ustedes habían dicho. Sí, pero en una negociación siempre hay que ser tolerante. Y obviamente para que las cosas arranquen bien, pues tiene que haber una confianza en plan, vale, esto para ti, en este sentido, esta vez vamos a hacer un pacto equilibrado. Lo que se ha tratado es equilibrar el pacto y obviamente para comenzar una nueva andadura en el Cabildo de Lanzarote. ¿Qué papel jugó Pedro en las negociaciones? Porque algunos en plan broma decía, wow, Midalia puso a Pedro para que no llegara para que no cierre ningún pacto. Fundamental. Y lo pongo en valor porque su experiencia, su manera de cómo lo ha enfocado, creo que ha permitido que este pacto se hiciera muchísimo más rápido lo que se ha hecho y cuando las cosas se hacen bien hay que agradecérselo a ella y a los compañeros, pero él era un poco quien llevaba la voz cantante y ha sido fundamental su actuación para que cerramos este pacto de la manera que se ha hecho y que haya salido sin mayor problema. ¿Ha surgido algún problema? No, pues exacto, pues ahí está. Gloria, Sí, porque yo quería terminar con Arrecife, pero si quiere... No, bueno, Teguise. No, simplemente, Sí. no, Teguise, pero Arrecife, Sí. y en Arrecife ahí con la alcaldía de Astrid Pérez, y ahí en cambio yo creo que sale con mayor, está muy equilibrado la fuerza, ¿no? En Arrecife, hay el mismo número de concejales prácticamente. Sí, son los mismos. Sí, es curioso, es el sistema DON, o sea, con más votos Sí. tienes los mismos concejales y también se ha tratado de hacer un pacto equilibrado. Obviamente entramos ¿Qué con... destaca de las áreas de coalición? Bueno, creo que urbanismo y lo que es la oficina técnica es fundamental. El plan supletorio es una cosa que para nosotros se nos va la vida como ciudad, intentar desarrollarlo. Luego también tenemos Hacienda, tenemos también pues, otras cuestiones como festejos, bueno, distintos temas que para áreas que nosotros son fundamentales, pero que al final se trata de trabajar en conjunto y obviamente es un pacto muy diferente al que se firmó antes de que fuera estas elecciones. ¿Por qué? Porque también partimos de una situación diferente. Partimos los dos que hay que hacer un acuerdo para gobernar. Lo que está claro que la toma de posesión el 17 de junio, que es cuando lo tienen que hacer los ayuntamientos, pues en principio tiene que ir todo bien. Usted me va a decir que no ha habido el rumor, pero está en la calle, está en los medios de comunicación, de que Astrid Pérez podría ser no premiada, pero que el Partido Popular quiere que pueda ser la nueva presidenta del Parlamento de Canarias. Esto sería, sin duda, pues para cualquier persona que le ofrezcan ese cargo, políticamente es casi el segundo institucionalmente más importante de Canarias, ¿no? Sí, hombre, y si es para Lanzarote finalmente, pues mira, bienvenido sea. Pero por ahora Astrid es la alcaldesa de Arrecife. Por ahora sí. O sea, Lo que también he visto en el acuerdo que también llevaban, aparte de los repartos de las consejerías, acuerdos programáticos. En Arrecife, ¿cuáles han sido los principales? He visto también, no me ha dado tiempo a leerlo bien, pero he visto la vivienda, por ejemplo, que es uno de los temas fundamentales. ¿En qué más? ¿Cuáles son las líneas centrales? bueno, obviamente el plan supletorio de Arrecife, la cuestión de vivienda es fundamental por la situación que tiene la ciudad ahora mismo, cuestiones también que hay que mejorar en cuanto a obras, en cuanto a cuestiones que son fundamentales para la ciudad. Hay que volver a recuperar la ciudad trabajando de manera conjunta como hemos estado haciendo. Algunos me dicen, pero usted siempre ha tenido dificultades con los pactos. Para mí el 28 de mayo
es cuenta cero y arranca de nuevo. Una nueva situación y un nuevo pacto que obviamente esperemos que dure y que se hace eso para que dure estos 4 años. Además, vienen pactos, como bien decías, en cascada. El Gobierno de Canarias lo acaba de anunciar también. El Parlamento toma posesión el 27 de junio y luego ya pues se formará... ¿Qué día el Parlamento? El Parlamento toma posesión, los diputados tomaremos posesión el 27 de junio. ¿Y ese día se nombra al presidente? No, es más luego tarde, ya ¿no? se No, a la presidenta del Parlamento. ¿Es el mismo día cuando se toma posesión? Es que ahora no recuerdo, yo he ido alguna vez, pero no recuerdo. Creo que no, que luego tiene que haberse una votación, o sea, porque primero es la mesa de edad, se constituye la mesa de edad y en función de eso se lleva un trámite que es bastante largo, Claro. porque Y después tienen a que los 2 o 3 jurar. días puede ser que sea... Sí, por lo que recuerdo, o sea, también cuando Sí. estuve en el 2015 no recuerdo exactamente cómo Bueno, fue. verdad que yo a lo que iba realmente era la toma de posesión del presidente, del que fuera, ¿no? El año pasado no, en la anterior legislatura fue el de Ángel Víctor. Exacto. Pero Así eso es que después bueno. en una sesión de investidura del presidente, ¿no? Sí, Sí, Primero la después en posterior. sesión de investidura, y donde el presidente después- presenta sí. cuáles son las líneas que va a implementar en Canarias, las líneas en conjunto, no sé, es un tema que la gente no le presta mucha atención, pero... Fundamental, para mí fundamental. Cuando empieza el presidente a decir que dura como una hora o Hora es y media. ilimitado, hora y media, es fundamental su discurso, porque ahí va a marcar lo que va a gobernar en Y conjunto en después 4 seguiremos años. los periodistas, haremos el seguimiento si realmente así va a Eso ser. sí, sí. Eso es lo más importante. Pues yo tengo una costumbre que a lo mejor ustedes dirán, que yo me leo todo, suelo revisar en general casi todo, los discursos de los presidentes y has visto cómo ves la evolución de Canarias. Para mí uno de mis favoritos es el de Adam Martín en su momento. Sí, Me pareció un discurso, y el de Fernando el último también me pareció muy bueno de cómo lo tenía establecido para Canarias. Bueno, hay un problema, un escollo que finalmente ustedes ayer no pudieron presentar, estaba previsto que se hiciera así, pero por problemas finales, bueno, de última hora no se pudo presentar el pacto entre Coalición Canaria PP y una tercera fuerza política en Teguise para que Olivia Duque de Coalición Canaria fuera la nueva alcaldesa. Y ustedes dijeron ahí que era por temas personales, lo que sabemos nosotros al menos es que ha habido un parón en las negociaciones porque Nueva Canaria, a nivel de toda Canarias, está negociando con Coalición Canaria el acuerdo de ir juntos a las elecciones y puede estar afectando a este pago de Teguise, vamos. En principio no fue por un tema personal, fue por un tema de que hay un tercero que entra en un pacto y obviamente no tenía mucho sentido que estuviéramos hablando de Cabildo y en este caso Arrecife cuando hay un tercero que también entra en juego en Teguise. Están bastante avanzados, no creo que haya problema de cerrarlo en breve. Coalición y PP lo tienen claro cómo tiene que ser el pacto y obviamente pues no puedo decir mucho porque me tengo que reservar ciertas cosas, pero está muy avanzado y sí, a nivel de Canarias está tratando de buscar una alianza electoral para las generales, siempre nos ha venido bien, nos permitió sacar un diputado por esta provincia y bueno, que compartimos un tie sharing 2 años uno, 2 años otro y bueno, veremos cómo va todo. Está claro que Nueva Canarias las elecciones pues no le han ido del todo bien, como se esperaba o como ellos me supongo como esperar, porque uno cuando se presenta siempre piensa que le va a ir, puede ir bien y ahora veremos los resultados que se saquen de ahí. La verdad que... ¿Y dónde pueden estar ahí los escollos para no ir juntos en esta provincia? ¿Cuáles son los escollos fundamentales? A ver, el tema de Nueva Canarias son cuestiones que vienen muchísimo de atrás. Obviamente ahora la situación de Román es muy complicada al no conseguir representación. Obviamente entiendo que él luchará por encabezar o por ser, pero bueno, en una negociación al final tiene que irse equilibrado los dos partidos, obviamente. Todos creo que nos llenamos la boca de decir, ojalá haya una unidad del nacionalismo porque eso nos supondría subir muchísimo más. Obviamente Nueva Canarias donde es fuerte, donde tiene ese potencial es en Gran Canaria, en el resto pues no ha conseguido implantarse como otra formación política. Veremos lo que sucede, o sea, están en negociaciones y si finalmente se fragua esa alianza electoral y es que, como vuelvo a repito, ha sido todo tan rápido que ya el 23 de julio tenemos nuevas elecciones. Hemos tenido a Ana Oramas, que ha sido una de las mejores oradoras del Parlamento a nivel nacional, indudablemente, y además ha escuchado la voz de Canarias allí. ¿Va a volver Ana Oramas a presentarse por la lista de Tenerife? En principio no es la idea, no es la idea. Sí, Coalición Canaria en ese sentido, aunque Ana Oramas se presenta por la provincia de Tenerife, al final nos representa a todos los canarios. Y yo siempre he puesto un valor que de 300 diputados que tiene el Congreso, que haya destacado ella y que haya sido nombrada como una de las mejores oradoras año tras año, pues fruto de su trabajo. Creo que controla perfectamente el hemiciclo, sabe cómo tiene que intervenir, la atención en el momento, cómo tiene que enfocar los temas. Obviamente ella pues entra en un nuevo ciclo político, está aquí en Canarias, en Tenerife
Ani es una persona ahí en Canarias, que da igual, ha venido muchísimas veces aquí también a Lanzarote y va por la calle y hay que vivirlo, o sea, de cómo la gente vive la política y cómo se la hace. Sí, pero que es cierto que Coalición Canaria no logra como, bueno, va a ser el PNV, es decir, como que no logra convencer para poder... Y cada vez lo va a tener más complicado, Sí. De hecho lo está teniendo cada vez más complicado. El problema de que también hay una población foránea importante cada vez más en las islas, el problema de que ahora mismo estaban en la oposición, pues esto quiera o no quiera, pues pierde protagonismo, pero es cierto que yo soy de los que creo que el nacionalismo pasa por la unidad, si no, cada vez se le va a dificultar más. Y Nueva Canarias, si sigue en esta senda, tiene muchas posibilidades de que el proyecto pueda fracasar. Ahora si desaparece, pues posiblemente ya Román Rodríguez, que es el alma mater, ya ha desaparecido del Parlamento, aunque él va a seguir ejerciendo de líder de Nueva Canarias, pero no es lo mismo, usted sabe que no va a ser lo mismo. Es decir, que yo creo que ahí habría que haber un acto de generosidad por ambas fuerzas y sobre todo por Coalición Canaria, para que tratar, porque si no se van a quedar, porque lo más importante para Canarias, eso lo tienen que saber todos los canarios, es que usted imagínese que tuviéramos 4 representantes ¿Lo tuvimos? Lo tuvimos. Es que vamos a ver, yo creo que... Y ahí fue cuando se vio el poder de Canarias sí, en el Parlamento. También creo que parte de una cuestión didáctica que es un poco como difícil de comprender. Cuando uno vota y dice, pero yo voy a votar, por ejemplo, en Canarias, a cuatro urnas, voto ayuntamientos, cabildos, circunscripción insular y circunscripción autonómica. La gente, ¿cómo? ¿Pero esto cómo va? Y ahora se queja el PSOE. De que cuando ellos que la ley electoral hay que cambiarla, cuando ellos se empeñaron en cambiar la ley electoral junto con Nueva Canaria y Podemos de cambiarla, lo que pasa es que las leyes electorales no son para favorecer a uno y a otros, cuando me viene bien, me parece bien y cuando no, ahí se lo he dicho a Román, que ahí se equivocó, era de los defensores de la lista regional y al final la lista regional le ha jugado una mala pasada que al no ser, no entró. Y entonces se quedó sin posibilidad de ser parlamentario porque no se presentó por la lista regional. Pero también, Jorge, al final aumentaron en 10 el Parlamento, 10 diputados del Parlamento de Canarias para nada. Y rompieron, para gastar más dinero. Exacto, pues rompieron una línea que a mí me parecía fundamental, que es lo que ha hecho avanzar esta tierra, la triple paridad. Canarias es un archipiélago pues con distintas realidades poblacionales y eso es muy complicado a la hora de ejercer la política. Con la triple pluralidad habíamos logrado conseguir un sistema no perfecto, porque no hay ningún sistema electoral que sea perfecto, pero un sistema que fuera justo y solidario. Y al final, ¿qué hemos conseguido? Pues nada. Quizás habrá que volver a plantearse retomar eso. Bueno, había que desarrollar la ley del sistema político canario, no se desarrolló. Y ojo, que aquí, es que cuando me interesa el sistema electoral me parece perfecto y aquí no. Aquí el sistema electoral en España habla de un sistema representativo, no es mayoritario, no se consigue mayoría absoluta, entonces eso cambia mucho la situación. Entonces habrá que cambiar la ley. Ahora volver para atrás va a ser más complicado, aquí lo dijimos, una vez que se ha tomado esa decisión ahora va a ser muy complicado y espere, digo Migdalia, que todavía el PSOE sobre todo y el Partido Popular no intenten todavía cambiar más el sistema para favorecer más a Gran Canaria y a Tenerife, porque tú sabes que hay ganas de romper y casi prácticamente que sea un voto, la representación del ciudadano, ¿no? Pero que eso es imposible, Jorge. No hay ningún sistema electoral en el mundo y te lo puedo decir que no existe. Igual cuando decimos que el sistema mayoritario, sí, el sistema mayoritario es la lista que más consigue votos, más votada, pero se queda fuera todo el resto. En Inglaterra ocurre eso, por ejemplo. Sí, exacto, y hay muchas quejas también por el sistema. Cuando hablamos de un sistema de doble vuelta, como puede ser el de Francia, también se queda, el tercero se queda fuera de todo, aunque esté pegado. Entonces, tú puedes estudiar todos los sistemas del mundo. Si todo el mundo tiene que jugar con las mismas reglas. No hay ninguno que sea perfecto. Ya para ir terminando. Es que no somos perfectos. No tenemos que ir, Migdalia. Como secretaria de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote, yo sé que no me vas a contestar, pero como me gusta ser sincero siempre con los que nos escuchan y quienes nos ven, Coalición Canaria nunca se le ha dado muy bien las elecciones generales en Lanzarote, ya en general en Canarias, pero en Lanzarote en particular, a excepción de cuando se presentó su padre al Senado, yo creo que nunca se llegaron a obtener, nunca se ha obtenido un senador, ¿no? Y ni un buen resultado que fue el de... Bueno, no sé si en la época del PIL sí, ¿no? Bueno, en la época del PIL sí. Fue... Sí, fue Juan Pedro. Juan Pedro y también con Dimas también. Sí, exacto, en esa época sí. A ver, sabemos que las elecciones generales tenemos una dificultad, la visibilidad estatal se centra en los partidos estatales y luego hay una cuestión que cuando tú vas a votar a las elecciones generales no vas a votar al presidente directamente, tú no votas a Pedro Sánchez ni a Feijóo, tú votas a sus diputados que con eso conseguirás la representación. Ojo, dos diferencias, Senado, Cámara Alta
hay una silla con el nombre de la isla de Lanzarote como hay del resto de las comunidades autónomas. Cámara Baja, Congreso. En el Congreso lo que se vota es los diputados y donde sale el presidente. Entonces, esta dificultad para nosotros nos cuesta, porque creo que es un sistema que es difícil. Si no lo estudias es complicado de entender. Ya, pero ¿tienen alguien que sacrificar Coalición Canaria en estas elecciones? Hombre, yo no te digo sacrificar, y yo cuando salgo a ganar. O sea, obviamente los resultados como salen, sí, uno sale a ganar. Si te digo la verdad, hemos hablado de nombres, pero no se ha decidido nada porque estamos cerrando primero los pactos, voy poco a poco. Por eso te decía que estamos viviendo una política... ¿No ve a Jesús, día a día. a Jesús Machín, hijo? ¿No lo ve? Lo tendrá que decidir el partido, pero... Digo porque una persona joven, una persona... Que en fin, que yo sinceramente no le veo mucha gente a Coalición Canaria, ¿eh? Yo veo a Jesús Machín, pero sin perderla, no tiene por qué perder el ser consejero, ¿no? Bueno, lo decidirán los órganos del partido, pero creo que no está muy animado. ¿No está muy animado? No. O sea, pero también hay otros compañeros que han salido los nombres también. Te digo, los escenarios son tan rápidos, Jorge, que hace cosa una semana... dentro de una semana, ¿no? Sí, pero cada día tiene su propio Claro, fan, primero vamos a cerrar los pactos y luego ya nos centraremos en la otra. Falta cerrar Teguise iguales, pero y luego sí es lo mismo. Las cosas por partes. Oye, que estas elecciones en medio, que tenemos a la gente ya cansadísima de todo este periodo electoral y encima otras elecciones, pues a ver, si la abstención siempre ha sido alta, agárrate lo que va a suceder. Yo creo que realmente... Por cierto, ¿qué opina de eso? Porque le he escuchado al Partido Popular, a Vox. ¿Qué opina Coalición Canaria de que hayan adelantado, de que Pedro Sánchez la haya puesto el 23 de julio? Hombre, está claro, él tenía que cumplir su mandato hasta noviembre, viendo los resultados, ha intentado a ver, sálvese quien pueda. O sea, a mí siempre me ha parecido que la presidencia de Pedro Sánchez ha estado muy centrada en él, sin pensar mucho en el equipo, sin pensar mucho en el resto. Obviamente adelantar las elecciones no le viene bien a nadie, solo al PSOE si es que puede escapar, y en este caso a la izquierda, pero estamos viendo los resultados como están. Creo que en este sentido vamos a un cambio de gobierno solo por los resultados autonómicos que marca mucho la tendencia de cuál van a ser las generales. Bueno, el nuevo gobierno de Canarias, que ya se va a conformar dentro de una semana, presidido por Fernando Clavijo y como vicepresidente Manuel Domínguez del Partido Popular, una de las medidas que va a cumplir, según dicen en la presentación, es lo de la promesa de la bajada de los impuestos, del IJIC del 7 al 5%, también el impuesto de sucesiones prácticamente lo Pero ese se va a suprimir, el suprimir prácticamente, y que yo creo que eso va a ilusionar a muchos canarios. Ahora es verdad que ahora lo que tenemos, y no es una tarea fácil, es que los canarios sigamos mejorando nuestra calidad de vida, que se ha empeorado a pesar de que, en fin, por la pandemia, por la guerra y tal, pero sobre todo por esa inflación que ha hecho que los canarios, las clases medias, sean hoy más pobres que hace 4 años. Midalia, 3.000 millones de euros más recaudaron 3.000 millones. haciendo las arcas públicas, y eso debido a la inflación, como tú bien has dicho, sí. Y con la situación que hemos tenido, no han podido ni siquiera bajar los impuestos o no han querido. Nosotros la propuesta es bajar del 7 al 5% del IJI y, entre otras cuestiones, también la tarifa de autónomos, los 2 primeros años dejar la tarifa cero y luego suprimir el impuesto de sucesiones. Y también creo que han propuesto suprimir el impuesto del combustible verde. Sí, se puede, sí, exacto. También. Pues Midalia Machín, de verdad que felicidades, porque no es fácil negociar en esta isla, en ningún sitio lo es, pero menos en Lanzarote, y finalmente pues se ha cerrado un acuerdo mucho antes de lo que muchos creían. Yo he hablado con gente del PSOE, con que tengo muchos amigos que creían que este acuerdo iba a ser difícil, sobre todo por la situación de Arrecife. Ellos consideraban, pues, en fin, pues meten un poquito de leña el tema de la incompatibilidad de carácter entre la alcaldesa y algunos miembros destacados de Coalición Canaria, pero lo cierto es que finalmente se ha podido resolver los problemas, se han podido limar las asperezas y parece, Gloria, que vamos a tener pacto. Vamos a ver si aguanta, porque es lo que necesita esta isla, 4 años. Gloria. Estabilidad y gestión, efectivamente. Muchas gracias. Estaremos Midalia, atentos. muchas Gracias a ustedes. Y nosotros regresamos mañana. Buenas tardes.